Iglesia, buenas noches. ¿Qué tal va ese enero que repunta, ¿cierto? Ya estamos a 20 y por ahí hay una canción que dice, ya llega el 20 de enero. Taratata. Bueno, y entonces algunos están de fiesta en Corralera, pero otros están acorralados en las casas porque no saben qué hacer. Por eso es importante que tú y yo trabajemos en nuestro carácter. Y la manera de trabajar en nuestro carácter es, pues, de manera obvia para todos aquellos que somos creyentes, es depositar nuestra confianza en el Señor diciéndole, Señor, envía tu Santo Espíritu para que yo pueda semejarme al carácter de tu Hijo Jesucristo. Porque el carácter de Jesús es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad. Bueno, y en eso hemos estado trabajando. Así de que bienvenidos y hoy vamos a trabajar en nuestro carácter. Te invito a que trabajes en tu carácter porque eres tú, no son nosotros, eres tú, eres tú. Vamos a trabajar la paciencia. Ay, Dios mío, paciencia. Cuando llegué recién al cristianismo decía una persona, ni se le ocurra nunca pedirle a Dios, Señor mío, dame paciencia, porque el Señor le manda pruebas y pruebas y pruebas. Y eso es mentira, eso es totalmente falso. Porque Dios trabaja con nosotros en todo lo que es la integralidad del ser humano. Así es de que bienvenidos. Vamos rápidamente entonces a Proverbios capítulo 16, Proverbios 16, verso número 32. Mira lo importante de trabajar en nuestro carácter con este versículo, por favor. Proverbios 16, 32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Padre, venimos aquí como tus hijos, Señor, y te pedimos de corazón que nos guíes, que nos orientes, Señor. Que a través de tu Espíritu Santo guíes nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad caminen en procura de agradarte. Pero sobre todo entender que cuando te agradamos a ti, estamos llevando el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de los cielos, sin tener que estar predicando a bibliazos, sino simplemente con nuestro testimonio. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús de común acuerdo y te damos gracias. Y hoy te pedimos que nos guíes para trabajar nuestro carácter en torno a la paciencia, a nuestra paciencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y el pueblo dice, amén. Amén. Muy bien. 16:32 de Proverbios. Más vale ser paciente que valiente. Wow, tremendo, ¿cierto? ¿Qué es eso de paciente? Bueno, la palabra que se usa en la palabra del Señor para paciencia y aparece básicamente en el Nuevo Testamento es macrotumia, griego macrotumia. Macro es algo grande, ¿cierto? Ahora que usted y yo vamos a empezar un año, vemos el año todavía muy grande porque apenas han transcurrido 20 días del mes de enero y faltan todavía 345 días más y uno dice, oye, ¿hasta cuándo se va a acabar este día, cierto? Pero déjame decirte algo, el Señor trabaja con nosotros para que usted y yo, para que tú y yo tengamos esa macrotumia y podamos soportar, vivir, pasar, disfrutar y tener ese tiempo con una vida abundante. Bueno, la palabra macrotumia significa paciencia, firmeza, constancia, resistencia. Paciencia, firmeza, constancia, resistencia. Cuando miramos también del griego, otra palabra que se deriva de paciencia y que se usa en otras partes del Nuevo Testamento es upo, con H, upomone. ¿Por qué me gusta decirle estas palabras? Porque podemos entender por qué razón el Señor utiliza estas palabras en ciertos versículos y de tal manera nosotros podemos desarrollar también nuestro carácter. Bueno, pues upomone significa paciencia, constancia, fortaleza. Escuche bien esta, perseverancia. Escucha bien esta, firmeza. Escucha esta que me encanta, imperturbabilidad. Y esta es para ti, para mí. Aguante, aguante. ¿Qué vemos de nuevo frente a lo que es la macrotumia? Bueno, además de la resistencia, vemos la fortaleza, la perseverancia, vemos la firmeza, la imperturbabilidad y el aguante. No más el pasado domingo que aprovechamos y fuimos invitados para poder acceder a la predicación del pastor Moisés Angulo. Él hablaba de que teníamos que perseverar y que uno de los propósitos era perseverar para este año. Pues bueno, ¿cómo lo logramos? Pues a través de la paciencia. Entonces, la paciencia consiste en esa cualidad de resistir con firmeza, con la confianza puesta en un fin de una manera expectante. Es decir, yo voy a resistir firmemente porque tengo un fin adelante en el cual confío con anhelo. Tengo algo adelante que me parece bien, que deseo, ¿cierto? Pero
no simplemente lo deseo, entiendo que existirán o se podrán presentar algunas dificultades, porque yo puedo controlar lo que sale de mí, esa es mi meta, mi meta. Mi anhelo es que tal cual o tal otro, o tal otra persona o tales circunstancias se den. Entonces, por eso, a pesar de las dificultades o a pesar de las circunstancias, yo resisto con firmeza y de una manera confiada, expectante, hacia ese fin que espero alcanzar, ese fin que espero lograr. Porque finalmente podrán presentarse momentos de desánimo, ¿cierto? Podrán llegar circunstancias desalentadoras y a menudo de sufrimiento. Entonces podrían necesariamente amainar nuestras fuerzas y lógicamente apagar ese espíritu de ánimo que tenemos. Y por eso el Señor nos dice, cobren ánimo. Bueno, pues entonces por esta razón la paciencia es una dotación de poder, una dotación que nos llega a nosotros, a usted y a mí, mi querido. Es una dotación que nos permite el Señor tener para que como parte de ese fruto del Espíritu, usted y yo podamos disfrutar esta vida abundante. Habiendo conocido entonces los sentidos de la palabra acerca de paciencia, pues tú y yo debemos tener cuidado o ser cuidadosos con esa como esa canción pegajosa de Navidad, que siempre en Navidad llegan todas las canciones de atrás. Bueno, entonces hay una canción que traigo a colación hoy en día, o en este momento, perdón, de Rodolfo Aicardi, que, bueno, la verdad no recuerdo el título, pero me acuerdo que dice, otro año que viene y otro que se va, dejando muchas tristezas, nada de prosperidad. ¿Sí la recuerdan? Bueno, si no la recuerdan, traten de buscarla. Por ahí sigue diciendo, tanto camellar y no tengo nada, tanto trabajar y no tengo nada. Porque básicamente lo que nosotros estamos buscando es que trabajamos y trabajamos y queremos lograr cosas. Pero a este hombre se le olvida que mete mucho ron. Y pues tampoco trabajando mucho, botando mucha plata en ron, pues no va a alcanzar muchas cosas, ¿cierto? Entonces, mi querido, nosotros debemos comprender que si bien es cierto el ser humano ha sido puesto en la tierra para ser administrador, debe ser perseverante, con firmeza, con aguante e imperturbable para alcanzar esos logros futuros. Como cuando empezamos a criar a una persona, a un bebecito, o cuando empezamos a hacer un cultivo, o como cuando iniciamos un proceso de siembra, algo así, ¿cierto? Entonces se trata que usted y yo seamos pacientes antes que ir de manera impetuosa por la vida como el cachaco, perdón, como el chacho maracho, donde yo soy el valiente aquí y aquí esto es lo único que veo muñecos y entonces aquí yo voy a hacer las cosas a mi manera y a mi forma. No, ¿sabes qué? Mejor veamos cómo ejercitamos o cómo ejercitar la paciencia y nos centramos de lleno en el tema para trabajar en nuestro carácter. Muy bien. Entonces, el primer punto, el primer tópico que tenemos que tener presente, la primera clave que debemos tener en consideración para nosotros trabajar en nuestro carácter en cuanto a la paciencia, se llama así: ¿se aprueba o se desaprueba? El ser paciente, el tener la capacidad de estar pacientemente aguardando aquello que confiado y con expectativa miro, pues necesitamos ver la aprobación nuestra o la desaprobación nuestra. Hay algo que tenemos que tener presente. A veces nosotros siempre pensamos que Dios nos desaprueba o no nos aprueba las cosas, porque siempre vemos a Dios, nos acordamos de que si le pedimos esta cosa, Dios se ha tardado mucho en responder. Bueno, pues entonces se trata de que usted y yo, mi querido, para poder ejercitar la paciencia, tengamos la capacidad de aprobar o desaprobar nuestra actitud, no la actitud ni la voluntad de Dios. Acompáñame al libro de Mateo capítulo 19, versos 13 y siguiente. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban, perdón. Verso número 14. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¿Por qué podemos entender esto como una aprobación o desaprobación en cuanto a nuestro carácter frente a al ejercitar nuestra paciencia? Porque tú sabes que un muchachito es bien inquieto y bien impaciente, ¿cierto? Te voy a dar un bombón, dame el bombón, dame el bombón, ¿a qué hora me das el bombón? ¿A qué hora me lo das? Entonces un chico es muy impaciente, ¿cierto? Y fíjate que uno le dice al niño, o te comportas o no te doy lo que te había prometido. Entonces fíjate que él mira con expectativa un anhelo, un deseo que tiene. Ese que quiere allá adelante lo mira con expectación, ¿cierto? Bueno, pero si continúa de esa manera, no lo va a recibir. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño está desesperado, pero cuando recibe la promesa de aquel que es mayor y de aquel que cumple sus promesas, aguarda pacientemente. Entonces, usted ve al niño sentadito, quietecito. Y fuera de eso lo ve con una actitud alegre y disposición. Vamos a Lucas 10, 38, 41, por favor.
Mientras iba por el camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Fíjate que aquí encontramos a dos mujeres. Una que está totalmente pasiva, aguardando algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que aguarda esta mujer? Bueno, pues ella está practicando eso de ser constante, eso de tener la perseverancia para poder escuchar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros ni siquiera podemos escuchar bien el servicio, ni siquiera podemos escuchar la palabra del Señor porque tenemos que hacer esta cosa y lo otro. Ni siquiera podemos hacer el devocional porque es que nos coge tal y tal cosa. Esta mujer está imperturbable y está sencillamente aguantando todos sus quehaceres y sus moveres por recibir lo mejor. Como el niño, por dentro está que, tengo que dar tal cosa, no voy a dar tal cosa, voy a dar tal cosa, pero me van a dar el bombón, entonces espero. La otra hasta que hace y hace y hace. Pero aplica entonces lo de Proverbios capítulo 19:2. El afán sin conocimiento no vale de nada. Entonces esta mujer está muy afanada, pero no conoce a Jesús. Y tú y yo podemos estar afanados por alcanzar, por lograr, por tener, por querer tener aquello. Pero, ¿sabes? No estamos recibiendo el conocimiento de Dios. Entonces estamos afanados y ese afán no sirve de nada. Termina el verso así, de Proverbios 19:2. Mucho yerra quien mucho corre. Entonces hay muchos que salen a correr la maratón, ¿cierto? Y como decía otra vez Moisés Angulo en la predicación del domingo, que este keniano llegaba con el objetivo siempre puesto en la mente, decía, yo voy a pasar la meta, entonces corro de una manera constante. Hay unos que en las maratones salen corriendo a los 2 kilómetros, otros a los 5, otros a los 10, otros a los 20, pero es que son 42. Son 42 kilómetros, querido. Y nosotros tenemos que ser capaces de adquirir el conocimiento del Señor para poder soportar, para poder resistir, para poder estar firmes a pesar de las circunstancias, aún sabiendo que adelante nos espera un bien mayor, una esperanza futura, una expectación grandiosa para ti y para mí. Por eso requerimos de la paciencia, constantemente corriendo para alcanzar la maratón. Existen muchos que conocen la palabra. Muchas personas saben muchos versículos, pero no practican muchos de ellos. Existen muchos versículos que la gente se conoce y recite y hacen cánticos y aleluyas y me dan gloria a Dios y al Señor. Pero déjame decirte que la práctica tiene mucho que como de cambiar, como tiene que mucho que transformar a esa persona, porque la palabra les ha quedado, pero nunca la han puesto y nunca la han sacado, nunca la han cerrado a la práctica. Es como si de pronto un keniano empezara a correr en una cinta, ¿cierto? Y corre 43 kilómetros sin cansarse. Pero ¿sabes qué? No lo ha puesto en la práctica, en donde pueden haber baches, en donde pueden haber unas piedras, en donde va a haber más personas que lo van a acosar, en donde quizás vaya a tener una temperatura, un altibajo del sol, en fin. Por eso, cuando tú y yo vemos al pueblo del Señor que sale de Egipto, no solamente tarda los 40 años por una desobediencia y por ser groseros, por andar reclamándole al Señor, sino también el Señor utiliza este tiempo para probar su paciencia en alcanzar ese bien mayor. Por eso usted y yo, cuando somos pacientes en los momentos difíciles o en los momentos que pasamos, o aún si no hay momentos difíciles, sino simplemente si somos pacientes, podemos alcanzar ese bien mayor. Vamos a colocarlo en la perspectiva actual, en este momento. ¿Qué tenemos presente? Que estamos todavía en confinamiento. ¿Qué tenemos presente? Que todavía no ha llegado la vacuna. Pues entonces esperemos pacientemente para que las cosas puedan resolverse y se resuelvan en favor nuestro. Hay algunas personas que están vendiendo, algunas personas que no saben cómo hacer, algunas personas que se quejan, algunas personas que dicen, no sé cómo hacerlo y no sé cómo desarrollarlo. Claro, se entiende, pero ¿sabes?
muchas veces están en esa forma porque no han estado pacientemente mirando las perspectivas del futuro. Cuando nosotros escuchamos al presidente en las locuciones, dice, vamos a tener la vacuna en tal fecha para tal cosa y tal cosa. Óyeme, pero estamos viendo que en otras ciudades vienen unos rebrotes, en otros países está la cosa más complicada, pues nosotros tenemos que decir, bueno, aquí nosotros el virus no se ha ido todavía, entonces tengo que ser mesurado en estos asuntos. Luego, entonces me siento para conocer y luego decidir. Y eso es lo que sucede con muchos. O como le pasa a algunas mujeres o a algunos hombres que son creyentes y con el primero que pasa, que es de yugo desigual, sencillamente dice, se me agotó la paciencia, me voy con este, me voy con esta. Y ¡ting! Bueno, el Señor les tenía un gran premio, pero el pueblo no lo quiso ver. Segundo, se requiere cambiar la perspectiva. Requerimos cambiar nuestra perspectiva. Es decir, requerimos mirar las circunstancias desde una nueva perspectiva. En estos momentos estamos en confinamiento. En estos momentos hay una situación en algunas ciudades donde se está agravando la crisis. Entonces vamos a mirar esta perspectiva nueva que teníamos. ¿Qué podemos hacer? Y no sabemos qué hacer, entonces vamos a reformularnos, vamos a producir unos cambios, vamos a mirar qué podemos alternar, ¿cierto? Mira que los restaurantes se han modificado. Como no han podido vender en sus lugares, en sus establecimientos, abrieron unos negocios desde hace tiempo atrás, no mucho atrás, ¿sí? Unos negocios que se llaman Dark Kitchens. Cuando hablamos de Dark Kitchen, hablamos de cocinas ocultas, ¿cierto? Esas cocinas ocultas son en un lugar, en una bodega, se instalan unos equipos para que unos chefs con unos auxiliares simplemente lo que hagan es recibir pedidos a domicilio y se dediquen solamente a entregar los pedidos a domicilio. ¿Por qué? Porque cuando un chef está en un restaurante en donde llegan pedidos a domicilio, pero también llega gente a sentarse en las bancas, en las mesas, pues entonces este tipo empieza a trabajar en dos sentidos. Pero aquí hay uno que está concentrado solamente despachando los pedidos a domicilio. ¿Se reformularon? Sí, se reformularon. ¿Podemos hacer nosotros lo nuestro? Claro, también. Hace unos días atrás les mandé a todos los del grupo nuestro en Valledupar, les mandé cómo se reinventó Juan Valdés. Juan Valdés vio la perspectiva y dijo, no está yendo nadie a los centros comerciales. Y si están yendo, nos tienen cerrados a nosotros. Entonces, salgamos nosotros a vender los productos. Y sí, déjame decirte que los muchachos que expenden y que atienden muy amablemente en Juan Valdés, hoy en día en las calles, por lo menos en Bogotá lo vi, salen con un camión o una camioneta y les dice, si el café de la montaña, de nuestras montañas, no lo puedes tomar, nosotros te llevamos ese café hasta tu casa. Reinvención, mi querido. ¿Cómo podemos lograrlo? Orando al Señor y conociendo al Señor como la actitud de aquella que se sienta a los pies del Maestro. Por eso tenemos que cambiar la perspectiva. Proverbios 14:29 dice lo siguiente, el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. ¿Quién es el agresivo? El que no es paciente. El que se altera, el que se mueve. Ahora, no estábamos hablando de ser agresivo a puñetazos, sino es que el que es paciente simplemente está mirando las cosas y observando para poder tomar decisiones. Fíjate, cuando leíamos el primer versículo, el versículo inicial, nos dice que vale más dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Porque hay algunos que conquistan grandes ciudades, pero no tienen después cómo dominarlas. No tienen después cómo gobernarlas. Entonces, mi querido, el segundo, cambia la perspectiva. Se requiere que tú y yo cambiemos la perspectiva. 19:11 el libro de Proverbios dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Escúchame bien, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Y es que a veces nosotros perdemos la paciencia porque nos centramos en la ofensa. Nos quedamos en la ofensa. Y por eso mi esposo y yo hemos hablado en muchas ocasiones, en muchas predicaciones, hemos hablado de que debemos ser inofendibles. Es decir, que las ofensas que otros nos causen, sencillamente, Señor, ¿sabes qué? Te las entrego a ti. Como Pedro le dijo, 70 veces, maestro. Y le dijo, perdón, 7 veces, le dice Pedro. Y dice, no, Pedro, hasta 70 veces 7 es perdón. Entonces, tú y yo tenemos que ser aquellos hombres pacientes que podamos tener en cuenta que la perspectiva más importante es que si no voy a tener en algo en particular que me va a robar toda mi fuerza, toda mi firmeza, que me va a perturbar, o sea, que me va a quitar la perturbabilidad, pues entonces, mi querido, nosotros tenemos que tener presente que tenemos que pasar la ofensa y dejarla pasar por alto. Por eso el Señor nos dice en Filipenses, piensa en lo bueno, lo amable, lo puro, lo que sea digno de admiración. Siempre en eso ustedes deben estar considerándolo. Nuestra manera de hacer,
Escúchame bien aquí tú, porque esto es un mensaje que el Señor me regalaba y hablaba con mi esposa, el lunes hablaba con mi esposa acerca de esto cuando estábamos en el vehículo conduciendo. Y yo le decía, corta, el Señor me regaló unas cosas chéveres para lo que es paciencia. Nuestra manera de hacer, de resolver o atender un asunto para cada uno, para cada cosa, situación en particular, no se puede comparar a la capacidad que tiene el Señor para resolver, para atender o para hacer las cosas. Tú y yo estamos limitados por completo. Además, nuestra perspectiva está viciada por nuestro afán, nuestra necesidad o por la ofensa que hay en nuestro corazón. Y por eso tenemos que cambiar la perspectiva. Algo más, mi querido, es que si usted y yo queremos conquistar algo, vamos a colocarlo en los términos del verso inicial, si queremos conquistar una ciudad, pues entonces se requiere paciencia. En la antigüedad se cercaba la ciudad, pero no solamente se cercaba la ciudad, sino se hacían unas zanjas, se construían pilotes, palos con puntas y todo lo demás cruzados para que la gente no saliese. Y entonces hacían que la gente allá, los suministros, les quedaran cortados y prácticamente los harían morir de hambre. Como pasó en nuestra ciudad de Cartagena de Indias, que fueron sitiados y poco a poco la gente empezó a quedarse sin alimento. Como ocurrió en Masada, allá en el ejército, en el desierto, en el Israel, y una ciudad que estaba puesta y anclada en lo alto y que tenía un gran esplendor y todo lo demás, fue sitiada. Y este hombre romano construye una talanquera, es decir, construye con un talud de tierra y lleva catapultas hasta que cuando llega los encuentra todos muertos porque prefirieron suicidarse. Pero se requiere paciencia. Como cuando usted y yo estamos conquistando una mujer. Usted, hombre, usted y yo, hombre. Yo ya conquisté a mi esposa, claro está. Ahora, si usted está casado, pues pare, no conquiste a más nadie. Perdón, conquiste a su esposa, porque tenemos que conquistarla continuamente. Amén. Pero si tú, hombre, que eres soltero, simplemente esperas que mandándole un like por Instagram, mandándole un like por no sé qué más, no, se requiere conquista, pero se requiere hablar. Y se quiere determinar los asuntos, mi querido. Entonces, si vamos a conquistar una ciudad, nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad para aguantar, para permanecer imperturbables. Amén. Porque no importa la cantidad tan grande de ejército que tengas a disposición, tienes que saber aguantar para poder conquistar aquella ciudad. Tercero, se requiere cambiar de actitud. Actitud. Y esto es ponerle humor a las cosas, reírnos más de lo que está desesperándonos, sacarle jugo a las cosas. El humor tiene que ver con reírnos de aquellas cosas de la vida, de la cotidianidad, ¿cierto? Mientras va pasando el tiempo y mientras Dios prepara nuestro corazón y organiza los eventos para que usted y yo podamos recibir su promesa. No podemos vivir amargados por lo que no llega. Tenemos que vivir agradeciendo. Y por eso el Señor dice, siempre recuerden lo bueno de atrás y esperen con alegría lo que viene. Proverbios 17:22 dice, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Cuando hablamos de que se requiere cambiar de actitud, no se trata que usted y yo distraigamos nuestra mente. No se trata que pongamos letreros en el techo. No se trata que empezamos a mirar para la derecha, para la izquierda y a decir, yo soy capaz, yo todo lo puedo, sí, esto no me perturba. No. Se trata que usted y yo tengamos una mente que está enfocada en Dios. Voy a decirlo de esta forma como lo prediqué hace unos domingos atrás, unos miércoles del año anterior. Debemos tener una mente bíblica, es decir, tener la capacidad de pensar conforme a la palabra. Tener la capacidad de que pensemos como está en la palabra. ¿Por qué? Bueno, pues cuando usted y yo tenemos la mente enfocada en Dios, Él es quien sabe dar las cosas a su tiempo. Él es el que nos ayuda a todos los pensamientos que vengan, contrarios a su conocimiento, nos ayuda a que los podamos destruir. Entonces los pensamientos que sean acuciosos, los pensamientos que vengan de parte del enemigo a acusarnos, a atormentarnos y todo lo demás, pues van a ser sencillamente los que nos terminen dominando. En cambio, si nosotros somos capaces, primero, de conocer al Señor, y segundo, si somos capaces de aguantar, de permanecer imperturbables, de permanecer firmes, constantes, pacientes, entonces, ¿qué sucede, mi querido? Pues cuando el enemigo pretende venir a descontrolarnos, no lo va a poder hacer. Cuando el enemigo pretende venir a colocar desesperanza, no lo va a poder lograr. Pensemos lo siguiente, un panadero se levanta temprano, ¿cierto? O bueno, pensamos que no se levanta temprano. Pero se levanta a una hora determinada y entonces tiene que tener la levadura lista, tiene que tener agua limpia, tiene que tener los condimentos como por ejemplo la sal, el azúcar y algunas otras cosas de especies que quiera hacer. O si es un pan sencillo, pues simplemente es un poco de sal, un poco de azúcar, la levadura, agua y la harina. Tiene que empezar
a leudar un poco la masa, ¿cierto? Y luego tiene que empezar a hacer la mezcla, pero no puede coger y decir, ya, y lo meto al horno, porque primero tiene que quedar precalentado el horno. Tiene que tener unos lienzos listos y un lugar fresco para que una vez que esté la masa y esté todo uniforme, entonces él pueda poner a reposar la masa. Entonces vamos a tener un tiempo de crecimiento de esa masa. Entonces la masa va a leudar y va a crecer el doble de proporción de la que tenía inicialmente. Pero hay que esperar. Por eso tenemos que cambiar nuestra actitud. Una actitud de alegría, porque si el panadero estaba amasando y dice, ay, ahora me toca aguantarme 2, 3 horas, 4 horas mientras esta cosa crece, ay, no, y ahora me toca meterla al horno mientras esta cosa se calienta, ay, no, pues entonces el pan que ustedes no vamos a comer va a ser un pan amargo y molesto. Cuarto, se requiere amor. Vamos a colocarlo de esta forma, se requiere amar. Para que tú y yo podamos tener y trabajar en nuestro carácter, en el carácter como hijos de Dios, en la paciencia, en nuestra paciencia, no en la paciencia de los otros. Porque yo recuerdo que mi mamá me decía, ay, Jaime Matilde, por Dios, no mejoró, es la paciencia. Como si tuviera una joroba. Tenemos que amar. Primera carta a Corintios, capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso número 4, dice lo siguiente. El amor es paciente. Es bondadoso. Fíjate que arranca con el amor diciendo que es paciente. Dice que el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. ¿Ok? Entonces se requiere de amor. Vamos a pensar lo siguiente. Una madre gesta a un bebé en 9 meses. Pero nunca 9 madres gestarán a un bebé en un mes. ¿Por qué? Porque se requiere de ese término de sustento en su interior. La mamá de sentirse incómoda, las molestias del comienzo, las náuseas, las no sé qué cosas, la barriga le va creciendo, no encuentra nada que ponerse, que le quedó apretado, que salga a comprar ropa, que el pantalón con cauchos y todo lo demás, ¿cierto? Bueno, hay algo más entonces. Se requiere que la mamá se nutra. Pero el niño, mientras tanto, le hace producir náuseas o le hace producir agrieras y todo lo demás. Bueno, en fin, todo lo que pasa con el embarazo. Se requiere de un tiempo. Como cuando sembramos una planta y queremos que dé los frutos con inmediatez. No, se requiere de tiempo. Pero se requiere ese tiempo con amor. Entonces la mamá cuida al bebé que está en el vientre. El bebé produce allí dentro del mismo todo lo que necesita porque a través del líquido amniótico de la sangre de su mamá, el bebé hace un proceso interior, y eso está demostrado científicamente, para él producir y consumir su propio alimento. Pero hay algo particular. Cuando la mamá desea ver a su hijo todavía no llega. Y entonces ya llega el punto donde dice, ay, me duele, se me echaron los pies y no hay que más cosas. Pero la mamá está esperando con anhelo esa esperanza, esa promesa futura de un bebé. Vamos al campo, la agricultura, entonces sembramos unas plantas y entonces el campesino espera que las cosas salgan, pero hay que cuidarlas, hay que hierbarlas, hay que regarlas, hay que mirar si necesitan unos nutrientes o si necesitan ¿cómo se llama? Algo para controlar las plagas. Bueno, en Romanos capítulo 8, verso 24 dice lo siguiente. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Luego, mi querido, nuestra esperanza es su amor. Mi esperanza es que Dios me ama y por eso las promesas suyas van a llegar a mí. Amén. Luego, usted y yo tenemos que comprender que esta parte del fruto del Espíritu Santo se convierte en una dotación para ti, para mí. ¿Sabes por qué? Porque fuimos hechos hijos y el hijo hereda lo del Padre. Y tú y yo heredamos lo del Padre por medio de su Santo Espíritu. Pues entonces cuando amamos, demostramos nuestra confianza y no nuestra decepción, ni nuestra angustia, ni nuestro apresuramiento o nuestras carreras, mucho menos incumplimiento, porque el Señor da las cosas en su momento. Quinto punto, se requiere depender de Dios. Se requiere depender de Dios. El Salmo capítulo 37, verso 7 dice lo siguiente. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Mira que debemos nosotros considerar, mi querido, que el Señor nos dice, espera pacientemente, espera en mí. Porque no es simplemente esperar pacientemente, sino esperar en Él. Porque muchos esperan en sus fuerzas, muchos esperan en el conocimiento o en la ayuda de otros.
debemos esperar es en el Señor. Hay un verso en la palabra que dice, no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Porque eso genera en nosotros impaciencia, nos perturba. Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. Mostrar paciencia en el sufrimiento. Algunos quieren pasar el sufrimiento rápido. Y no se puede. Hay que esperar un término. La convalecencia después de una cirugía requiere un término de reposo y un término de recuperación del cuerpo. Hebreos capítulo 6:12 dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Pues usted y yo entonces por fe y por paciencia heredaremos las promesas. Entonces, mi querido, mucho se habla de la paciencia del santo Job. Mucho se habla de que Job la pasó sabroso a lo último. Pero, ¿sabes? Él esperó y esperó hasta el final. No se apresuró, sino dejó que el Señor obrara en su momento. Al final fue restituido. ¿Qué hizo entonces este hombre entre tanto? ¿Acaso guerreó contra Dios? No. No se enfrentó, no renegó de su fe, ni de Dios tampoco. A pesar de que la mujer le dijo, reniega de Dios. Y sobre todo, este hombre se humilló. Es decir, aprendió a depender y a decirle, Señor, sabes que no es en mi fuerza, ni en mi capacidad, ni en mis recursos, sino es en ti, Señor. Este hombre decidió reconocer a Dios como quien, a pesar de las circunstancias nunca están bajo el control, nunca están por encima de Dios, sino que por el contrario, las circunstancias están al control de Dios. Concluyamos. La paciencia, mi querido, se basa entonces en la esperanza en un Dios que no miente, ni falla, ni tarda. Escuche, la paciencia se basa en la esperanza en un Dios que no miente, ni falla, ni tarda. Y esta, es decir, la paciencia, no se pierde cuando somos constantes. Si usted y yo somos constantes y permanecemos con la confianza puesta en el Señor, pues mostramos fortaleza y permanecemos fortalecidos por el Señor, no por nosotros, sino por el Señor. Cuando usted y yo perseveramos, mostramos que somos pacientes, insistimos y persistimos y mostramos eso, y constantemente permanecemos en aquello, aguantamos. No nos movemos de la promesa, porque queremos estar firmes y queremos que la promesa firme y permanecemos imperturbables y ante todo con mucho aguante. ¿Acaso Dios no ha sido lo suficientemente paciente contigo? Bueno, arranquemos así. ¿Acaso Dios no ha sido lo suficientemente paciente con el mundo, contigo o conmigo? Yo creo que sí. La paciencia entonces, mi querido, la ha tenido Dios con nosotros, no nosotros con Dios. Él ha sido paciente con nosotros. Cerremos con 2 de Pedro 3:8. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos, la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Bueno, pues entonces, manos a la acción. Pongámonos a movernos en cuanto a la paciencia, mi querido, porque hay decisiones que ya se debieron haber tomado y no se están desarrollando. Y debemos sostener aquellas que ya tomamos para prevalecer en ellas y vivir pacientemente con alegría y una esperanza futura que viene por nosotros. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y confiamos que no solamente tu palabra es verdad, sino que tú eres aquel que no miente, no falla y que no tarda, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y te entregamos nuestro corazón. Y para ti que quizás has pasado muchos momentos difíciles en este tiempo, y para ti que quizás antes de estos momentos difíciles has considerado que has vivido muchos momentos complejos, te invito para que me acompañes en estas palabras. Que salgan de tu corazón y pasen ahí por tu boca. Di conmigo, Señor Jesús, hoy te abro la puerta en mi corazón, porque he sido impaciente para hacer las cosas, pero hoy he encontrado la realidad de que se requiere tomar una decisión. Y es hacerte el Señor y Salvador de mi vida. Y sé que a través de esto me haces una nueva creación. Lo viejo quedó atrás. Soy hecho nuevo. Y me das el derecho de recibir el perdón del Padre, perdón de todos mis pecados, y el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Y el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa y me hace su casa de habitación. Yo creo esto con mi corazón y lo confieso con mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a casa. ¿Qué tal? Trabajemos entonces nuestro carácter.
Dios los bendiga. Nos vemos. Chao. Te invito este próximo domingo, 9 en punto. Chao. Dios te bendiga.